Buenos días, mis queridos hermanos. Como les prometí en la última reflexión, les dije que quedaba pendiente de explicar qué es lo que hacía el pueblo antes del gran día del día de la expiación, ¿no? Entonces vamos a intentar hoy, no pretendo entrar en tecnicismos, ya que el libro del Levítico lo tenemos todos y podemos estudiar la secuencia de lo que ahí pasa, pero sí intentando apuntar ciertas cuestiones de la realidad que vivimos, ¿verdad? De nosotros hoy en día, para entender exactamente qué es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Cuál es nuestra eh, situación, condición y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la reflexión de hoy la titulé Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Y vamos a ver algunos textos. Hay que entender que en el libro de Levítico nos dice que el pueblo, los días previos al día de la expiación, guardaban días de ayuno y oración, ¿verdad? Y quiero explicarlos que cuando la oración, que creo que todos sabemos lo que significa, ¿no? Pero en cuanto al ayuno, debemos entender que es una purificación interior, ¿verdad? Pero también exterior. En cuanto al ayuno interior, es porque, como bien sabemos, hoy sabemos más que nunca, creo, que cuando tenemos ayuno, el cuerpo elimina toxinas, se purifica, ¿verdad? En palabras sencillas. El cuerpo también se purifica, ¿no? Elimina todas las toxinas y todo lo que tenemos, los desechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es lo que es la parte interior. Pero también hay una parte que es exterior y que creo que también debemos entenderlo. Y donde mejor se nos explica qué es el ayuno exterior, ¿verdad? Aunque no necesariamente no se entiende como tal, pero lo explico así para que podamos entender, ¿no? Este está muy bien explicado en el libro de Isaías en el capítulo 58, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios prefiere en cuanto al ayuno exterior? Eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Y os invito que vayáis al libro de Isaías 58 y lo leáis para que podáis entender mejor qué es lo que Dios prefiere eh, como ofrenda en cuanto al ayuno. Por lo tanto, debemos de entender que esos días previos al día de expiación era un día de purificación en realidad y de conexión con Dios, ¿verdad? El pueblo estaba con un solo pensamiento en el día de la expiación, ¿verdad? Y en la purificación que tocaba hacer para ese momento que era el momento más importante de todo el año. Y para poder entender un poquito mejor, os he preparado unos cuantos textos, a ver si podemos comprender qué es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? En esos momentos previos al día de la expiación que ya lo tratamos en la reflexión anterior. Y os invito a que la repaséis si no lo habéis visto, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos dicen los textos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo.
Y aquí creo que es importante que entendamos que todos aquellos que durante el año no hacían sacrificios, es decir, la culpabilidad del pecado diario de todos los días, no traían una ofrenda al templo, ¿verdad? Y no depositaban los pecados sobre el cordero y desde el cordero sobre el templo, en el lugar santo, podrían no tener parte en el día de la expiación, ¿verdad? No es tan explícito, pero lo entendemos por los textos y también en el libro de Levítico también lo encontramos, ¿verdad? Todos aquellos que no experimentaban arrepentimiento de sus pecados y no humillaban sus almas, no querían verse separados del pueblo, o sea, podían estar separados del pueblo. Y eso era una obra que no se podía hacer en el último momento, sino que es una obra de todo el año. Porque si no, la pregunta es, si no depositas el pecado sobre el animal y desde el animal sobre el santuario, ¿qué ocurre con este pecado? Es decir, lo tienes tú, ¿verdad? Entonces, tú no puedes tener parte en el día de la expiación porque tus pecados no serán expiados. No puedes estar purificado porque tus pecados no han pasado sobre el animal y sobre el lugar santo. Entonces, esto causaba que seas expulsado, separado del pueblo, ¿verdad? Pero vamos a ver, entender un poquito más en los textos que vamos a presentar y a ver si podemos entender mejor qué significa eso realmente, ¿no? Dice a continuación, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, y eso es muy importante, es lo más importante, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Deben ahora, en los pocos días que les quedan de ese tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Y hay que subrayar verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. ¿Por qué? Lo dijimos en reflexiones anteriores. Debemos de entender claramente que no puedo decir me arrepiento de mi pecado, el que sea, y mañana volver a repetirlo como si nada. Eso no puede funcionar así. Aunque sí hay excepción, sí podemos testificar y arrepentirnos de ese pecado, pero no debería de ser así, ¿vale? Porque eso entonces sería lo que dijimos en ocasiones anteriores, una gracia barata, que en realidad es condenación. Ya lo dije en aquel entonces también, ¿vale? Sigamos. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. ¿Entendéis? Es muy importante esa cuestión. O sea, ¿y por qué apunto tanto? Porque lo he dicho en otras ocasiones y lo volveré a repetir ahora. Hay un mensaje que retumba en realidad desde el Edén mismo. Que Dios es amor, Dios te perdona, Dios es un Dios de vida y no de muerte, ¿verdad? Y eso no deja de ser una verdad, pero no es toda la verdad. Y cuando la verdad no es toda la verdad, ¿qué es lo que es? Es una mentira. Podría decirle engaño, pero es una mentira, en realidad. Porque Dios no es solo amor, es también justicia. Por lo tanto, debemos de entender que no podemos vivir de cualquier manera. Y Dios sí está dispuesto a recibirnos, pero con la condición de que haya arrepentimiento, ¿verdad? Pero si yo sigo viviendo como si nada, eso no demuestra arrepentimiento.
Entonces, me puedo encontrar en esa situación que dijimos antes, de vernos separados del pueblo. Porque debemos entender que en ese momento hay un juicio investigador en el cielo. ¿Y qué es lo que ocurre en este juicio? También lo dijimos con anterioridad en otras reflexiones. Se coloca en balanza mi profesión de fe de mi vida. Es decir, ¿qué decisiones tomo? Y en esas decisiones, ¿qué valor tiene Dios? ¿Cuánto lo tengo en cuenta? ¿Cómo actúo? ¿De qué manera vivo? ¿Entendéis? Porque no puedo declarar que odio el pecado, me arrepiento de él y al mismo tiempo seguir viviendo igual. Entonces, esto se valora en el cielo, en el juicio investigador, ¿verdad? Aquello que yo siembro, aquello tendré que cosechar. ¿Entendemos? Bien, sigamos. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. Y aquí me quiero parar un poco porque es posible que alguien entienda que cuando tratamos el día de la expiación y dijimos que la expiación es en un día con toda la iglesia, con todo el pueblo, ¿vale? Alguien pueda entender que estamos hablando del juicio investigador. Entonces, el juicio investigador sí que es personal, es cada caso, empezando por Adán y hasta el último hombre que viviera en la tierra, ¿vale? Pero una vez acabado el juicio investigador, todos aquellos que estarán en vida, ocurrirá lo que dijimos en la reflexión anterior, en el día de la expiación, al final del día, ¿vale? Por lo tanto, que no cometamos esa confusión. El juicio investigador es personal, en donde cada caso está presentado ante el trono de gloria, ¿verdad? Y entendamos que por juicio se entiende que Dios no está buscando condenarnos, sino todo lo contrario, justificarnos. Pero solo me puede justificar si tiene argumentos de mi vida que se pueda justificar. Pero si mi vida no le da argumentos a Dios para justificarme, no seré justificado. Más bien seré expulsado del pueblo. Sigamos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de esas cualidades en otro. Es decir, lo que uno hace o siembra es lo que recoge. No es por lo que hace un otro, por mí. Nadie puede hacer nada por mí. Mis obras, mi vida, declara sobre mí. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra, como si fuera solo Adán. ¿Sí? De hecho, Adán significa humanidad. ¿Sí? Toda la humanidad sintetizada en Adán. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Entendemos? Eso ocurre con los que están en vida en la última parte del gran día de la expiación. Con los que están al descanso es otra cuestión. ¿Sí? Ellos recibirán la ropa, pero estando descansando, ¿verdad? Estando muertos, no presentes. Eso es otra cuestión que no la tratamos. He tratado con nosotros, con los que estamos en vida, este asunto, ¿verdad? Quizás este asunto con los que están al descanso, probablemente deberíamos de hacer una reflexión aparte en otro momento, pero no es muy difícil. Sus casos aparecerán estando en descanso, ¿verdad? Sigamos.
Este es el gran día de la preparación, y la obra solemne que se está llevando a cabo arriba en el santuario debe mantenerse siempre ante la mente de los empleados de nuestras diversas instituciones. No debe permitirse que los afanes de los negocios absorban el pensamiento de tal manera que la obra que se está llevando a cabo en el cielo, que concierne a cada individuo, sea considerada con liviandad. Ya lo comentamos eso, ¿no? Las escenas solemnes del juicio, del gran día de la expiación, han de mantenerse ante la atención del pueblo y grabarse en sus conciencias con ahínco y poder. Aquí me quiero parar un momento, porque no lo sé por qué, de alguna manera hemos dejado de estudiar el tema del santuario. Y el tema del santuario es el que mejor nos explica todo el plan de la salvación. Entender muy bien el santuario y que todavía tiene luz que revelarnos, todavía nos pueden ayudar a comprender muchas cuestiones por no lo sé qué razones. No se predica tanto últimamente, no se estudia tanto, y por eso creo que vamos un poco a la deriva, ¿verdad? No intento criticar, sino crear conciencia más bien, ¿verdad? Intentar estar más intentando estudiar el tema del santuario, ¿verdad? Todas las escrituras en realidad, ¿no? Pero el tema del santuario nos ayuda a comprender muchas verdades, ¿sí? Todavía. Fijaos, el tema del santuario nos dará una visión correcta de la importancia de la obra para ese tiempo. ¿Entendemos? El tema del santuario nos dará una visión correcta de la importancia de la obra para ese tiempo. Por eso es necesario que no paremos de estudiar. La apreciación correcta del mismo hará que los obreros de nuestras casas publicadoras muestren mayor energía y celo en sus esfuerzos por dar éxito a la obra. Que ninguno se vuelva descuidado y ciego a las necesidades de la causa y los peligros a que está expuesta cada alma. Que procure cada uno ser un canal de luz. Es muy importante, ¿verdad? Entender toda la obra que tenemos por delante, qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a la obra que nos ha sido encomendada. ¿Sí? Sigamos. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Ya lo comentamos antes, ¿no? Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. ¿Sí? El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún. Y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador,
aparecerá sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Eso apunta precisamente a la última parte del gran día de la expiación, ¿verdad? Él aparecerá sin pecado, porque el pecado se coloca sobre el macho cabrío, para la salvación. Y dice, para bendecir con el don de la vida eterna. ¿Qué es el don de la vida eterna? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, la conexión que hablamos del día de la expiación en el vídeo anterior, ¿verdad? Con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. No sé si os dais cuenta de la dimensión de la obra que tenemos por delante. Y que sin el Espíritu Santo no hay manera de que podamos hacerlo. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe, ¿sí? Para que podamos hacer esta obra y para que esa reforma análoga a la del año 1844, que fue una reforma bien grande, ¿sí? Aunque luego se llevaron un chasco inmediatamente después, pero nosotros hoy somos el resultado de aquella reforma, ¿sí? Pero tiene que haber una igual o mayor, si puede ser, ¿no? La del 1844. Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo. ¿Os fijáis cómo formula? Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la Iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. Y aquello fue el anticipo. Aquello fue el anticipo de lo que vuelve a pasar al final, ¿verdad? Porque ahora sí tenemos el Espíritu Santo, pero no está en su templo. Está con nosotros, pero no está en su templo. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos pecado. Lo primero tiene que haber lugar la expiación para que luego el Espíritu Santo pueda habitar en su templo, ¿sí? En lo porvenir, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. ¿Lo entendemos? Esa es lo que ocurre después de eso. Los que habrán sido santificados por la verdad ejercerán sobre el mundo una santa influencia, una atmósfera de gracia rodeará el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Os acordáis lo que hicieron los discípulos después del día de Pentecostés? Con el poder del Espíritu Santo, resucitaron, sanaron, todo tipo de milagros. Pues de eso está hablando. Tomando las cosas de Dios, es decir, atributos de Dios, ¿sí? Que solo podemos tenerlos si tenemos el Espíritu Santo en plenitud, en su templo, como Cristo, ¿sí? Y revelándolas a los hombres, ¿verdad? Y esa obra sería igual a la del 1844 y yo diría mayor. Tiene que ser mayor que aquella, ¿sí? El Señor está dispuesto a hacer una obra en favor de los que creen verdaderamente en Él.
Eso parece como si nos está cuestionando, ¿no? Porque es verdad, muchos son profesos cristianos, pero no todos, no todos. Sí, ¿por qué digo no todos? Porque las palabras tienen que ser seguidos por hechos que demuestren lo que realmente somos, ¿sí? Si los miembros laicos de la Iglesia se despiertan para hacer la obra que pueden hacer, y mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra de ganar almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo. Veremos a muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada en estas pocas palabras de instrucción, veremos por cierto la salvación de Dios. Se producirán reavivamientos admirables, se convertirán pecadores, y muchas almas serán añadidas a la Iglesia. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. ¿Entendemos? No pasará antes. ¿Y por qué no pasará antes? Porque es precisamente la preparación de los días previos al día de la expiación. ¿Y eso qué demuestra? Eso demuestra que nosotros confiamos plenamente en Dios, que obramos con Él, ¿verdad? Y cuando nuestro juicio pasa, ¿verdad? Y somos sellados, entonces podemos obrar junto con Dios. Podemos hacer las mismas obras del Pentecostés. Pero antes no, de otra manera no. Por eso tenemos que entender que debemos de procurar vivir lo más posible en santa armonía con la voluntad de Dios. Porque si no es así, no tenemos la experiencia del día de Pentecostés. Y corremos el riesgo de estar expulsados del pueblo, ¿verdad? Esa obra es la que la hace Dios, pero no es porque Dios escoge arbitrariamente, sino que todo este juicio investigador está basado en mi vida, en lo que yo hago, ¿verdad? Para glorificar a mi Dios, no para quitar el pecado. Entendámoslo muy bien, esa obra no es nuestra. Esa obra no es nuestra. Esta obra es de Dios. Nosotros no podemos quitar el pecado, pero sí podemos procurar vivir para glorificar a nuestro Dios. Entonces Él sí hará la obra que tiene que hacer y que tanto desea hacer, ¿verdad? Para que de una vez por todas ese conflicto cósmico se termine y que podamos vivir en el reino de Dios, podamos volver. Espero que he podido aportar un granito de arena más y que os pueda servir esta reflexión. Pensemos bien, ¿verdad? Porque muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque eso es un peligro. El mensaje de que Dios te ama, Dios te perdona y que eres salvo es un mensaje parcial. Y un mensaje parcial es un mensaje falso, ¿verdad? Tenemos que procurar vivir en armonía con la voluntad de Dios. Él sí, es un Dios de amor. Él desea perdonarnos, Él desea salvarnos, pero no en pecado, sino del pecado. Debemos de entenderlo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Dios no me salva para que yo pueda seguir viviendo en pecado. Me salva para salvarme del pecado en realidad. Por lo tanto, tenemos que procurar vivir una vida lo más posible en armonía con Él. Y Él obrará lo que tiene que obrar. Él hará su parte. No podemos dudar de eso. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, si consideráis que esta reflexión os ha aportado algo, pues suscribíos al canal, compartir y os ruego que el Espíritu Santo os acompañe en vuestro estudio personal. Lo vuelvo a decir, lo diré siempre, no confiad, estudiad por vosotros mismos, aseguraos de lo que creéis, porque el juicio investigador tendrá que ver exclusivamente con vosotros, con vuestras decisiones,
con vuestra fe. Por lo tanto, aunque se os diga muchas cosas, lo que realmente importa es vuestro estudio personal, vuestras decisiones personales. ¿Sí? Que Dios os bendiga y os acompañe. Amén.